Ella no hace ruido, no llama la atención, no aparece por fuera, pero cuando es activada, todo el mundo espiritual lo siente. Y quizás lo más impactante sea esto: esa arma siempre estuvo contigo, solo que, sin darte cuenta, fuiste siendo distraído, alimentado todo el tiempo, ocupado todo el tiempo, lleno todo el tiempo. Porque hay algo que el enemigo sabe: si logra mantenerte satisfecho, te mantiene distante de Dios. Porque un corazón lleno de distracciones raramente siente hambre de Dios. Y es aquí donde entra algo que cambió la vida de hombres y mujeres a lo largo de la historia. Algo que abrió cielos, que trajo respuestas, que rompió cadenas invisibles: el ayuno. Pero no ese ayuno religioso, vacío, hecho por obligación. Estoy hablando de un ayuno real, profundo, que toca tu espíritu. Cuando comencé a estudiar y vivir esto, percibí algo muy fuerte. Todas las veces que Dios quiso hacer algo grande, el ayuno estuvo involucrado. Moisés subió al monte y permaneció 40 días delante de Dios, y descendió con dirección, con leyes, con la gloria reflejada en su rostro. Elías caminó en ayuno y encontró a Dios en el silencio, después de un tiempo de confrontación y desgaste espiritual. Daniel ayunó por 21 días, y aún sin ver nada suceder, había una guerra espiritual siendo librada hasta que la respuesta llegó. Esther convocó un ayuno, y lo que parecía un decreto de muerte se transformó en liberación para todo un pueblo. Y el mayor ejemplo, Jesús. Antes de comenzar el ministerio, antes de hacer milagros, antes de enseñar a multitudes, fue llevado al desierto, y allí pasó 40 días en ayuno. Y mira esto: el primer ataque del enemigo no fue contra su poder, fue contra el ayuno. Convierte estas piedras en pan, porque el enemigo sabe: si rompe el ayuno, debilita el espíritu. Pero Jesús resistió, y la Biblia dice que él salió de allí lleno del poder del espíritu. ¿Lo percibes? Entró lleno del espíritu, pero salió lleno de poder. Hay una diferencia, y el ayuno forma parte de eso. Y fue ahí donde entendí algo que cambió mi manera de vivir con Dios. El ayuno no es sobre perder, es sobre acceder. No es sobre debilidad, es sobre autoridad. No es sobre dejar de comer, es sobre posicionarte espiritualmente. Porque cuando decides debilitar la carne, fortaleces el espíritu. Y cuando el espíritu se fortalece, cosas comienzan a suceder en lo invisible, antes incluso de aparecer en lo visible. Yo ya viví momentos en los que parecía que nada estaba pasando, pero después entendí: Dios ya estaba trabajando mientras yo estaba ayunando. Cadenas siendo rotas, caminos siendo preparados, respuestas siendo liberadas. Y lo más fuerte de todo esto es que el ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti. Te coloca en un lugar donde comienzas a ver diferente, a sentir diferente, a reaccionar diferente. Y cuando tú cambias, el ambiente a tu alrededor también cambia. Antes de continuar, déjame presentarme. Yo soy Caleb. No estoy aquí como alguien perfecto, sino como alguien que ya vivió días en los que parecía que Dios estaba en silencio, días en los que yo oraba, pero sentía que no avanzaba, hasta entender que había niveles espirituales a los que aún no había accedido. Y cuando comencé a practicar el ayuno de la manera correcta, algo dentro de mí cambió, y lo que estaba detenido empezó a moverse. Comencé a percibir dirección, comencé a tener más dominio, comencé a sentir la presencia de Dios de una manera más intensa. Y no fue emocional, fue real. Y quédate conmigo hasta el final, porque el último motivo puede abrir tus ojos de una manera que nunca has visto antes. Ahora, presta mucha atención, porque el primer motivo ya comienza confrontando algo que mucha gente ni percibe. El ayuno te despierta espiritualmente. Existe un estado peligroso, y no parece peligroso. Sigues viviendo, sigues haciendo tus cosas, sigues yendo a la iglesia, sigues orando a veces, pero por dentro algo ya no está vivo como antes. Es como si tu alma estuviera en modo automático. Ya no sientes como sentías, ya no buscas como buscabas, ya no percibes la presencia de Dios como antes. Y lo más aterrador es que te acostumbras a eso. Yo ya pasé por eso. Hubo un tiempo en que percibía que algo estaba extraño. Hacía todo bien por fuera, pero por dentro parecía que estaba distante. ¿Y sabes lo que descubrí? No era Dios quien se había alejado, era yo quien estaba demasiado lleno de distracciones, lleno de preocupaciones, lleno de cosas que ocupaban el lugar que debería ser de Dios.
El ayuno entra exactamente en ese punto. Rompe ese ciclo. Interrumpe lo automático. Cuando decides ayunar, estás diciendo, voy a detener todo esto, voy a vaciarme, voy a volver a tener hambre de Dios. Y cuando el cuerpo comienza a sentir falta, el espíritu comienza a despertar. Empiezas a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a sentir la presencia de Dios de una forma diferente. Empiezas a tener conciencia espiritual. Y es exactamente eso lo que el enemigo no quiere. Porque mientras estás dormido espiritualmente, él no necesita luchar mucho. Pero cuando despiertas, todo cambia. Y aquí entramos en el segundo motivo, que profundiza aún más esta batalla. El ayuno fortalece tu espíritu contra la carne. Existe una guerra dentro de ti todos los días. Tal vez nadie lo vea, tal vez nadie lo perciba, pero tú lo sientes. Es esa lucha entre hacer lo correcto y hacerlo fácil, entre obedecer y ceder, entre crecer y quedarte en el mismo lugar. Y muchas veces, la sensación es que pierdes más de lo que ganas. Esto sucede porque la carne siempre va a querer comodidad, facilidad, placer inmediato. Pero el espíritu busca propósito, dirección, crecimiento. Y cuando no hay dominio, la carne habla más fuerte. Aquí es donde el ayuno entra con poder. Cuando decides renunciar a la comida, algo básico, algo que el cuerpo pide, estás entrenando tu espíritu. Estás diciendo, quien manda aquí no es mi cuerpo, es mi espíritu. Y eso genera fuerza. Al principio no es fácil. El cuerpo se queja, la mente intenta convencerte de desistir, aparece la incomodidad. Pero es exactamente en ese proceso que algo comienza a cambiar dentro de ti. Empiezas a darte cuenta de que puedes decir no, puedes resistir, puedes posicionarte. Y esa fuerza no se queda solo en el ayuno. Comienza a aparecer en otras áreas de tu vida. En aquello que antes no podías vencer, ahora comienzas a tener autoridad. Y la Biblia muestra esto de forma muy clara en la vida de Jesús. Antes de iniciar el ministerio, fue llevado al desierto, y allí permaneció en ayuno por 40 días. Y fue exactamente en ese momento de debilidad física que el enemigo intentó atacarlo. Pero Jesús no cedió. Aún con hambre, aún siendo tentado, permaneció firme. Es decir, mientras el cuerpo estaba débil, el espíritu estaba fuerte. Y esto revela algo poderoso. El ayuno no te debilita espiritualmente, te fortalece, porque cuando el espíritu toma el control, la carne pierde fuerza. Y una persona que aprende a dominarse, se vuelve alguien firme, alguien estable, alguien difícil de derribar. Y es exactamente ese tipo de persona al que el enemigo teme. Pero hay algo aún más profundo que el ayuno libera, y eso nos lleva al tercer motivo. El ayuno aumenta tu sensibilidad a la voz de Dios. ¿Cuántas veces ya pensaste esto? ¿Dios no me habla? O entonces, no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Pero déjame decirte algo con mucha claridad. La mayoría de las veces, el problema no es que Dios no habla, es que hay demasiado ruido dentro de ti, pensamientos todo el tiempo, ansiedad, preocupaciones, distracciones, exceso de información. Todo eso va creando una capa que impide que percibas lo que Dios ya está intentando mostrarte. Hubo momentos en los que yo oraba, pedía dirección, pero parecía que todo estaba confuso, hasta que entendí que ya no era sobre pedir, era sobre silenciar. Y el ayuno hace exactamente eso. Te desacelera, rompe el exceso, crea espacio, y cuando hay espacio, Dios habla, no necesariamente con una voz audible, sino a través de dirección, de paz, de claridad, de entendimiento. Empiezas a percibir detalles, empiezas a sentir lo que antes no sentías, empiezas a discernir lo que viene de Dios y lo que no, y eso cambia completamente la forma en que vives, porque dejas de caminar perdido y comienzas a caminar guiado. Pero hay algo aún más intenso, algo que ocurre en niveles más profundos, y de eso vamos a hablar ahora. El ayuno rompe cadenas espirituales. Hay cosas en tu vida que no son normales, ciclos que se repiten, situaciones que nunca se resuelven, pensamientos que siempre regresan, luchas que parecen no tener fin, y ya intentaste de todo, ya oraste, ya decidiste cambiar, ya intentaste ser más fuerte, pero parece que siempre vuelves al mismo lugar. Esto no es solo natural. Hay un nivel espiritual en esto, y por eso algunas cosas no cambian solo con esfuerzo. El ayuno entra exactamente aquí, porque no actúa solo en lo visible, toca lo invisible. Recuerdo momentos en los que parecía que nada cambiaba, hasta que comencé a ayunar de forma intencional.
Y no fue inmediato, pero fue evidente. Cosas comenzaron a perder fuerza. Pensamientos comenzaron a debilitarse. Situaciones comenzaron a desbloquearse. Porque el ayuno debilita aquello que te ata, rompe resistencias, abre caminos. Hay cadenas que no caen con palabras, pero caen con posicionamiento. Y el ayuno es un posicionamiento espiritual. Por eso el enemigo intenta mantenerte ocupado, distraído, siempre alimentado. Porque sabe que cuando entras en este nivel, algo comienza a romperse. Pero aún hay un último motivo, que es quizás el más profundo de todos. El ayuno mueve la mano de Dios sobre tu vida. Hay algo en el ayuno que va más allá de la práctica. Es un lenguaje espiritual. Es una forma de decirle a Dios, sin palabras, que estás dispuesto a ir más allá, que ya no quieres vivir en lo superficial, que quieres algo real. Aprendí esto en la práctica. Hubo momentos en los que necesitaba respuestas, necesitaba dirección, necesitaba cambio. Y no era solo pedir, era posicionarme. El ayuno muestra eso, revela entrega, revela dependencia, revela hambre. Y cuando eso sucede, el cielo responde, no porque estés intentando impresionar a Dios, sino porque te estás alineando con Él. Y cuando hay alineación, las cosas comienzan a fluir. Puertas se abren, direcciones se vuelven claras, respuestas llegan, no en tu tiempo, sino en el tiempo correcto. Y lo más importante, tú cambias. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor también comienza a cambiar. Ahora déjame hacerte una pregunta bien directa. ¿Qué has estado alimentando que debería estar debilitándose? ¿Y qué has dejado de alimentar que debería estar creciendo? Porque al final, eso es lo que define tu vida. El ayuno no es sobre comida, es sobre prioridad, es sobre decisión, es sobre quién realmente tiene el control. Tal vez estás intentando vencer batallas con tu propia fuerza, cuando Dios te está llamando a un nivel más profundo. Un nivel donde no se trata de hacer más, sino de rendirte más. Donde no se trata de luchar solo, sino de permitir que Dios luche por ti. Y tal vez, hoy, sea el día de comenzar. No perfecto, pero decidido.